Cuando yo comenzaba con esta investigación, cuando comencé a estudiar el tema, yo me topé con un documental en el cual se presenta la entrevista que se le hace a un médico llamado Lester Greenspoon. Este médico es autor de un libro llamado Marihuana, la medicina prohibida. En este libro se presentan casos y testimonios de personas que directamente utilizan la marihuana para tratar ciertas enfermedades. Este médico también fue profesor emérito de la Universidad de Harvard. Lamentablemente el doctor fallece en el año 2020, pero van a ver que su testimonio es bastante valioso. ¿Por qué? Mire, en el documental, en la entrevista que se le hace, el doctor cuenta que tenía un hijo de 9 o 10 años llamado Danny. Danny padecía de cáncer, específicamente padecía de leucemia, y esto obviamente lo afectaba de forma grave. Según lo que cuenta el doctor, él junto a su esposa se enteran de que en otro estado había un paciente que también tenía cáncer, pero para esto se me estaba pasando el dato. Danny recibía tratamiento de quimioterapias y por cada sesión de quimioterapia salía con fuertes náuseas y vómitos. Entonces el doctor y su esposa se enteran de que en otro estado, porque ellos viven en Estados Unidos, en otro estado distinto al de ellos, había un paciente enfermo de cáncer que también tenía el mismo problema que Danny, que después de las sesiones de quimioterapias sufría de fuertes náuseas y vómitos. Entonces, ¿qué se enteran también ellos? Que este paciente o este enfermo de cáncer utilizaba la marihuana precisamente para suprimir las náuseas y los vómitos que le causaban las sesiones de quimioterapia. Ellos deciden investigar un poco más y llegan a la conclusión de que debían darle cannabis a Danny. Entonces el doctor cuenta que en una ocasión le dieron de fumar cannabis a Danny con apenas 9 años antes de ingresar a una sesión de quimioterapia. Aproximadamente 20 minutos antes de ingresar a una quimioterapia le dan a Danny de fumar cannabis, y lo que el doctor cuenta es sorprendente porque él relata que saliendo de la quimioterapia Danny no tuvo ningún tipo de síntoma, no tuvo ningún tipo de síntoma de náuseas y mucho menos tuvo vómitos. Y lo más sorprendente para ellos fue algo que según su propio relato nunca pasaba. Y esto es que Danny, saliendo de la sesión de quimioterapia después de haber fumado cannabis y después de no vomitar ni tener náuseas, les pidió o les preguntó si podían pasar por algo para comer cuando iban de camino a casa. Algo que no pasa normalmente porque además de que la enfermedad de cáncer directamente limita el apetito, pues mucho más fuerte es con las quimioterapias, donde la persona sale prácticamente destruida de lo que es una sesión de quimioterapia. Entonces, según lo que cuenta el doctor, pasó eso, pasó que Danny no volvió a tener náuseas ni vómitos después de las sesiones de quimioterapia porque empezó a utilizar la planta de marihuana antes de cada sesión, y pues esto fue lo que le ayudó a suprimir las náuseas y los vómitos que le causaba la quimioterapia. Un tiempo después, lamentablemente, Danny falleció porque el cáncer es una enfermedad bastante impredecible y por situaciones naturales de la vida, pues Danny fallece, pero según lo que cuenta el doctor, Danny vivió de forma excelente utilizando el cannabis mientras estuvo vivo en esta última etapa, valga la redundancia, de su vida, y no volvió a padecer con las náuseas y los vómitos que le causaban las quimioterapias. Y asimismo, el doctor cuenta que esta experiencia fue lo que motivó a que se lleve a cabo las primeras investigaciones acerca de cómo el cannabis o marihuana podía ser de utilidad para tratar el cáncer, precisamente en este caso para reducir las náuseas y los vómitos causados por las quimioterapias. Eso fue una de las primeras cosas que yo encontré cuando comencé a investigar este tema. Posterior a ello, otra de las cosas que encontré fue el caso de un adolescente de aproximadamente 16, 17 años, no recuerdo con exactitud, que padecía de un tipo de cáncer llamado osteosarcoma, que ataca directamente a los huesos, y cuando se presentó el caso de este adolescente en el documental, sus padres cuentan que cuando se le hicieron los chequeos se le había detectado la presencia de aproximadamente 20 tumores cancerígenos en el pecho. Resulta que mientras transcurre el documental y transcurre el caso de este adolescente, los padres pues cuentan cómo ellos llegaron a enterarse de que algunos pacientes enfermos de cáncer utilizaban la marihuana para tratar la enfermedad y la sintomatología de la enfermedad. Ellos acceden a utilizar el cannabis porque creían que era la única alternativa y no tenían otra opción, y lo que hacen es comprar extractos de cannabis que se los suministraban en gotas, digamos, debajo de la lengua. ¿Qué es lo que pasa? Que lo sorprendente
es que este joven, este adolescente comienza a mejorar su salud de forma bastante interesante, comienza a cambiar su estado de ánimo, desarrollaba su vida, digamos, de manera un poco mejor a como se veía afectado por la enfermedad. Y al cabo de algunos meses, los padres del adolescente cuentan precisamente en la entrevista que se les hace en este documental que después de algunos meses se lo llevó para que hagan los chequeos correspondientes y con sorpresa el médico o la doctora, si no me equivoco, les comentó que los 20 tumores habían desaparecido por completo, que ni ellos mismos encontraban explicación, pero los padres obviamente entendían que esto se le podía atribuir al cannabis porque no pudo haber sido otra cosa que haya producido esta mejoría, este cambio, en este caso la desaparición de más de 20 tumores cancerígenos en el pecho del adolescente. Ese fue otro de los casos bastante impactantes que me sorprendió por saber la magnitud del beneficio que podía ofrecer esta planta conocida como marihuana para tratar una enfermedad tan grave como el cáncer, ya que obviamente la mayoría de personas suele pensar que esta planta es una sustancia bastante peligrosa, porque esa es la creencia que se ha inculcado y la información falsa que se ha difundido. Y otra de las cosas que me pareció bastante interesante de profundizar es que en cierto momento, cuando yo investigaba también este tema, porque yo aproximadamente desde 2017, casi para fines de 2017, inicios de 2018, es que llevo estudiando este tema de forma continua, de forma constante, me topé con una investigación que había encontrado que las células cancerígenas en cultivos in vitro se suicidaban o morían ante la presencia o al entrar en contacto con un compuesto de la planta de marihuana llamado tetrahidrocannabinol o THC. Generalmente la propaganda en contra de la marihuana, cuando se descubren los compuestos de la planta, se enfoca en este compuesto, en el tetrahidrocannabinol o THC. ¿Por qué? Pues porque se dice que este es el compuesto, se sabe, no se dice, se sabe científicamente que este es el compuesto responsable de los efectos psicotrópicos o psicoactivos de la planta. Es decir, este componente es el responsable de que, por ejemplo, uno sienta una ligera alteración en los sentidos, en la percepción visual, en la percepción auditiva, en la percepción de los sabores, de los aromas, de los olores y todo esto. Por eso es que la propaganda se centra en ello, porque de ello se desglosa toda la creencia de que por este compuesto es que las personas tienden a tener falsamente alucinaciones y todo esto. Entonces, lo que se descubre en esta investigación, que se descubre por casualidad, es que las células cancerosas de un tipo de cáncer llamado glioma que ataca el cerebro y que es bastante agresivo, digamos, pues al entrar en contacto estas células cancerosas con el THC, se suicidaban, lo que se conoce como autofagia o apoptosis celular. ¿Y esto por qué ocurría? Porque el THC, al entrar en contacto con las células cancerígenas, desactivaban una proteína que en la célula era la proteína responsable de la supervivencia de esta célula, pero resulta que al tratarse de una célula cancerosa no se entiende cómo se producía esto. Al entrar en contacto con el THC, que es el compuesto principal de la marihuana y responsable de los efectos que ya les mencioné, pues ocurría que las células se suicidaban. Y lo más sorprendente de ello es que con el THC morían solo las células cancerosas, las células cancerígenas, y las células sanas seguían obviamente intactas, que es diferente a lo que ocurre con los tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia, que atacan no solo a las células cancerígenas, sino que son capaces de destruir también las células sanas. Estas son las tres cosas principales que llamaron mi atención en lo que respecta a lo que es el uso de la marihuana para tratar el cáncer. Hay mucha más información, hay estudios, hay libros, hay evidencia, y después de descubrirse que el THC, al entrar en contacto con las células cancerosas, hace que éstas se suiciden, también se hizo experimentos en ratones. A los ratones se les inoculó cáncer de cierto tipo y desarrollaban tumores en el cuerpo de estos ratones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se les inyectaba directamente THC a los tumores y se tuvo un grupo de control de ratones a los que no se les inyectaba THC, sino que se dejaba que el cáncer se mantenga en su cuerpo sin ningún tipo de tratamiento. Resulta que al cabo de un tiempo la experimentación pues llevó a la conclusión, es una conclusión visual porque están los estudios y cualquiera los puede revisar, cualquiera los puede ver, cualquiera puede investigar, que los tumores
de los ratones que se trataban con este compuesto de la marihuana, con el THC, pues se reducían de forma bastante drástica. Y en las investigaciones y ponencias de los investigadores que estudian este tema, se presentaban las imágenes y podías ver claramente cómo el ratón que había sido tratado con THC reducía drásticamente el volumen de su tumor, mientras que los ratones que no habían recibido tratamiento, pues mantenía su volumen o su tamaño normal el tumor que se le había inoculado. Entonces, esta fue otra de las evidencias que me mostró y que me hizo llegar a la conclusión de que efectivamente el cannabis podría ser de utilidad no solo para tratar la sintomatología de la enfermedad, como lo puede ser las náuseas, los vómitos, la falta de apetito, el dolor crónico, la dificultad para conciliar el sueño y todo esto, sino que además podía retrasar el progreso de la enfermedad.